¿Cómo hacer oraciones en inglés? El presente video educativo pretende dar las bases al estudiante para empezar a elaborar sus primeras oraciones en inglés. Bueno, para poder entender la estructura básica de las oraciones, primero es importante tener un entendimiento general de los tipos de palabras que vamos a utilizar para formar estas oraciones. Estos tipos de palabras son los siguientes. Sustantivo. Un sustantivo es una persona, un lugar, una cosa. Por ejemplo, casa, perro, mamá, hermanos. Verbo. El verbo es una acción, como por ejemplo, comer, cantar, caminar, bailar. Adjetivo. El adjetivo va a ser el que describe al sustantivo, por ejemplo, alto, bajo, chistoso, etc. Adverbio. El adverbio explica cómo ocurre una acción. Por lo general, los adverbios terminan en ly, aunque hay muchos tipos diferentes de adverbio, como lo son adverbios de tiempo, de cantidad, de modo, de lugar. Así que para el tema de los adverbios le recomiendo leer un poco más. Luego tenemos lo que es el objeto directo. El objeto directo es el sustantivo que recibe la acción. En inglés hay una manera muy fácil de determinar cuál es el objeto y es haciéndonos la pregunta what. En los ejemplos de las estructuras que vamos a ver a continuación, lo vamos a hacer para que vean qué fácil es. Bueno, entonces en este video vamos a presentar 5 estructuras básicas. Esta es nuestra primera estructura, la que es muy sencilla. Sujeto más verbo. The girl eats. The girl es el sujeto. Eat es el verbo. Nuestro segundo ejemplo, Antonio studies. Antonio es nuestro sujeto, studies es el verbo. Cuando estamos hablando de sujetos, podemos usar ya sea sustantivos propios, como en este caso Antonio, o sustantivos comunes. También podemos utilizar lo que son los pronombres. Ahorita a continuación vamos a recordar cuáles son los pronombres. Pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Por qué tenemos 2 veces you? No es que sea un error. Recordemos que you lo vamos a usar en singular, que es tú, y en plural, que son ellos. También algo que es muy importante es que para las personas he, she, it hay una singularidad y esto es que se le va a agregar la S al verbo. Al conjugarlas le vamos a agregar una S al verbo. Por ejemplo, si digo I sería I run, pero si digo he sería he runs. She runs. Veamos nuestra segunda estructura. Es sujeto más verbo más objeto. Por ejemplo, I speak English. I es el sujeto, speak es el verbo, English sería nuestro objeto. Recordemos cómo hacemos para identificar al objeto. Nos vamos a hacer la pregunta what. What do I speak? I speak English. Entonces, English sería el objeto. Nuestro segundo ejemplo. She loves apples. She sería el sujeto, love sería el verbo, apple sería nuestro objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que le gusta a ella? Las manzanas. Recuerden que siempre que usemos she, al verbo le vamos a agregar una S como habíamos señalado. Cuando usamos I, no, va a ir solo speak,
pero en este caso sería she loves. En este tercer caso igualmente, he rides a bike. He es nuestro sujeto, rides es el verbo con S porque es he. A bike sería nuestro objeto directo. Vamos con nuestra tercera estructura. Sujeto más verbo más adjetivo. Carlos is tall. Carlos es el sujeto, is es el verbo, tall es el adjetivo. Recordemos que el adjetivo siempre va a describir al sujeto. ¿Sí? ¿Cómo es Carlos? Carlos is tall. Carlos es alto. Nuestro segundo ejemplo. She is smart. El sujeto sería she, el verbo sería is y el adjetivo sería smart. Ella es inteligente. Recordemos que nuestro adjetivo va a describir a nuestro sujeto. La última ejemplo es they are nice. They sería el sujeto, are sería el verbo y nice sería nuestro adjetivo. Pasemos a nuestra cuarta estructura. The girl talks loudly. The girl sería el sujeto, talk sería el verbo, siempre con la S porque estamos hablando de girl, sería she. Entonces siempre la S, loudly. Recordemos que el adverbio va a describir la manera en que se realiza la acción. ¿Cómo es que ella habla? Recio. Vamos con nuestro otro ejemplo. She learns rapidly. She sería el sujeto, learns sería el verbo, siempre con la S, rapidly sería el adverbio. ¿Cómo es que ella aprende? Rápido. Aquí hay algo que podemos notar de los adverbios. Todos terminan en L, Y, por lo que está fácil determinar cuáles son. Nuestro último ejemplo. I walk slowly. ¿Cómo camina? Slowly. Vamos a nuestra última estructura, que es sujeto más verbo más sustantivo. The woman is a nurse. The woman sería el sujeto, is sería el verbo, a nurse sería el sustantivo. Recordemos que el sustantivo es una persona, animal o cosa. Nuestro segundo ejemplo, Laura is student. Laura sería el sujeto, is sería nuestro verbo, student sería nuestro sustantivo. He is a carpenter. He sería el sujeto, is sería el verbo, carpenter sería el sustantivo. Bueno, entonces las estructuras que acabamos de ver son estructuras básicas para empezar a elaborar nuestras oraciones. Sin embargo, podemos hacer oraciones más grandes, las podemos extender si agregamos adjetivos, adverbios y objetos. También recordemos que la estructura de nuestras oraciones va a estar sujeta al tipo de oración, al tiempo verbal, la presencia de adverbios, de preposiciones. Por ello, debemos de prestar atención a la tipología de la oración para evitar cometer errores. Si tenemos las estructuras entendidas y las palabras que las conforman y el tipo de oraciones, pues se nos va a hacer muy fácil. Pongamos en práctica lo aprendido. Identifica las partes de la siguiente oración. Voy a leer la oración y en una hoja, en tu computadora o en tu teléfono, vas a identificar la estructura que tiene. The dog barks. He is a dancer. John speaks softly. Muy bien, ¿estás listo? Vamos a ver entonces las respuestas. Respuestas. The dog barks. Sujeto sería the dog. El verbo sería barks. Segunda oración. He is a dancer. El sujeto sería he. Is sería nuestro verbo. Y dancer nuestro sustantivo. Tercera oración. John speaks softly.
Perdón, aquí está mal escrito softly, le hace falta aquí una T. Nuestro sujeto sería John, el verbo sería speak y softly sería nuestro adverbio. Gracias por su atención. Espero que este video educativo les haya podido ayudar.